Muy, pero muy buenos días a esa hermosa familia, amigos, compañeros ministeriales y todas aquellas personas que en el transcurso del día usted le envía este video para que pueda ver este pan diario. El pan diario es la palabra clave que el Padre nos muestra al despertar y que nosotros analizamos y obviamente vamos a las escrituras para confirmar si esa palabra viene de parte del Padre Celestial. Soy la profeta Leonor Santa María y mi esposo Apóstol José Ramón Santa María. Aquí estamos el dúo dinámico para compartir contigo. Y hoy vamos a hablar acerca de una palabra que quizá no te gusta a ti, ni a mí, ni a nadie, y se llama la persecución. ¿Persecución de qué? ¿Quién es el que nos persigue? ¿A quién nosotros perseguimos? ¿Cómo es esta historia de la persecución? Porque si tú no analizas lo que está en el contexto de las escrituras, lo que dice las escrituras a tu favor, entonces tú te vas a dejar influenciar por aquellas noticias que son dramáticas, feas, distorsionadas, que todos los días escuchamos. Tú no puedes decir que tú no escuchas noticias o tú me dirás de pronto, no, yo no escucho ninguna noticia. Sí, pero hay sutilmente en la mente del hombre una percepción como de temor, ¿verdad? Así Como es. de miedo, como de, uy, Dios mío, ¿será que alguien me persigue? ¿Será que alguien viene a mi casa a cobrarme? ¿Será que puedo resolver esta situación? ¿Será que tengo dinero para comer, para vivir, para pagar, para salir de las deudas? No sé. Pero sutilmente hay algo en la mente, en la psique del hombre, que en una o en otra forma nos podemos sentir perseguidos por cualquier situación. De pronto vemos una cucaracha y creemos que la cucaracha nos persigue. De pronto vemos algo en la casa que no nos gusta y creemos que nos persigue. Entonces vamos a hablar acerca de eso porque cuando tú lees las escrituras son perfectamente claras y definidas. Cuando dice que la protección del Santo de Israel está a favor de su pueblo. Dice que Él vive para siempre por nosotros, sus hijos, y que hay una preservación total, absoluta de nuestras vidas y que Él custodia nuestra vida. Y así te podríamos nombrar un sinnúmero de escrituras que hablan acerca de la preservación de nuestras vidas. Entonces, ¿a qué se refiere la persecución? ¿O qué es para ti la persecución? Sobre todo estas cuestiones de guerrillas y de un sinnúmero de cosas que han quedado en nuestra mente grabadas desde que éramos niños, que nos contaban nuestros padres y que hoy posiblemente por la misma circunstancia que se está cumpliendo según las escrituras, tú crees que hay una persecución contra ti. Vamos a ver si es verdad o no es verdad. ¿Tú qué opinas? Bueno, hay una realidad. La palabra habla de las persecuciones venideras y la Apocalipsis habla de los tiempos del fin donde habrá esa persecución que el que no se marca no podrá comprar ni vender y todo. Bueno, y eso es una realidad, pero la realidad del mundo, nosotros estamos por encima de ella si nosotros cumplimos la palabra también, cómo nos vamos a proteger, cómo nos va a proteger el Padre si nosotros cumplimos los principios que Él nos pone. Por lo menos en la palabra, en el libro de Mateo, habla de las persecuciones venideras. Precisamente dice Jesús, he aquí yo os envío como ovejas, en el libro de Mateo 10:16. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Eso nosotros, esa palabra se le dio cuando envió a los 70, pero eso es para todos. En realidad nosotros estamos en el mundo está, de lo que es la gente del mundo, los negociantes y las cosas son como lobos, que ellos no tienen límites para conseguir sus propósitos, ellos hacen lo que sea con tal de conseguir su propósito y nosotros vamos como ovejas, personas que queremos cumplir la ley, que queremos cumplir todas las cosas, ¿no? Entonces, por eso dice, pero sed prudentes como como la serpiente, prudente en el sentido de no precipitarnos a hacer las cosas, sino pensar, discernir qué es lo que vamos a hacer y que seamos también como las palomas, un animal sencillo, que no nos pongamos a presentarnos como las personas que tenemos más capacidad, etcétera, etcétera, sino que seamos sencillos y actuando en esa forma, Él nos va a dar la protección. Después habla de todo lo que vamos a ser perseguidos,
por los gobernadores, los reyes, etcétera, etcétera. Entonces, pero dice en el 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahí cuando habla de salvación no es que la salvación del alma, no, habla de soteria, la palabra soteria que es la salvación, el ser librados de aquella aflicción. Y es como el caso, acordémonos cuando le decía Jesús al ciego, ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Y le decía, tu fe te ha salvado, y recobraba la vista. Tu fe te ha salvado, te ha librado de esa aflicción. Obediencia. Exactamente, entonces recobraba, salvado ahí, ser libre de la aflicción. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer precisamente contra toda esa manera de lo que va a aparecer en el mundo, porque ya se está hablando por los noticieros y todo, se habla de la nueva realidad. Exactamente, entonces ahí empiezan las cosas. Nosotros tenemos que tener una seguridad de que la palabra se va a cumplir, porque esto no es invento de hombre, sino que la palabra habla de los tiempos del fin, donde va a haber persecución, va a haber el que no se deja marcar será, no podrá comprar ni vender, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros, el Padre quiere recordarnos eso, pero para que estemos preparados, nos fortalezcamos sabiendo que nosotros, si obedecemos, le obedecemos a Él, no tendremos ningún problema. Seremos protegidos en esa tribulación. Fíjate lo que dice la palabra, digamos, en el libro de Romanos. Dice, en el capítulo 8, versículo 31 en adelante, dice, ¿qué diremos pues a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y qué es lo que vamos a vencer, amigo? El temor, la angustia, la ansiedad, sobre todo la desconfianza. Mira, si de algo tú tienes que empezar a tratar contigo mismo es la desconfianza. Si creemos la palabra, sí la creemos. Leemos la palabra, también leemos la palabra. Predicamos la palabra, también predicamos la palabra. Hablamos la palabra, también hablamos la palabra. Pero vivimos la palabra, lo que predicamos, lo que decimos, lo que creemos. Mira, no es verdad que nosotros vivamos 100% lo que nosotros creemos. Analízalo para que veas. Tú crees un sinnúmero de cosas porque te han sido revelados, ¿cierto, Sermón? Así es. Te han sido revelados. A nosotros nos ha pasado palabras que nos han sido reveladas, pero que no hemos cumplido. ¿Por qué? Porque le hemos dado más importancia a la circunstancia que se materializa que a la verdad de la palabra revelada que está en nuestro espíritu. Entonces, cuando el Padre te dice que la preservación de su pueblo es una realidad y que se hizo hombre y se sacrificó a sí mismo a través de Yeshua HaMashiach, su Hijo, el que envía a la tierra, el que se manifiesta aquí en la tierra, escucha, para preservación de nosotros, ¿cuánto de verdad lo creemos? Seamos honestos, hermano, seamos honestos. Yo creo que viene, ya están mañana 1 de diciembre, o sea, el final de secularmente un año, porque nosotros secularmente tenemos años, tenemos tiempo, pero en la parte eterna no, o sea, en la parte del contexto del Padre Celestial ni hay mes, ni hay año, ni hay nada, es un día a la vez, dice la Escritura. Entonces nosotros debemos como que analizar por qué nos amargamos antes de que ocurran las cosas. Hay personas que están en estos momentos paranoicas, están angustiadas, están con un nivel de ansiedad terrible. Te pregunto, ¿lograste disfrutar el fin de semana que acaba de pasar? ¿Lograste celebrar con tu familia, contigo, estar gozoso en la presencia del Padre Celestial? ¿O simplemente para ti la prioridad es definitivamente como que la paranoia de los temores, de la angustia, de lo que ni siquiera escuchas, que lo más tremendo es que ni siquiera sabes si lo vas a vivir?
ni siquiera sabes si estarás vivo, si estarás en la presencia del Padre Celestial. Entonces, por favor, yo creo que este pan que el Padre nos trajo esta mañana es la reflexión de qué manera nosotros vivimos lo que nos es revelado en nuestro espíritu. Sí, sí, es que la clave está en eso que habla, esa palabra reflexión. Nosotros, el Padre, nos está en todas las palabras que hemos dado y se oye alrededor del mundo, es reflexionar. Son días en que tenemos que meditar en quiénes somos, ¿verdad? Que espiritualmente cuál es el poder y la autoridad que tenemos. Porque si se está hablando de una nueva realidad para el mundo, bueno, lo que sucede en el mundo es la realidad. Pero nosotros estamos por encima de la realidad. Exacto. Si tú analizas el nuevo nacimiento, dice que estamos sentados en los lugares celestiales con Yeshua HaMashiach. Entonces, si estamos sentados en los lugares celestiales, eso significa que estamos por encima de la realidad, que es la verdad. La palabra es la verdad del Eterno. Y yo repito siempre un ejemplo sencillo. Si tú estás enfermo, es una realidad que estás enfermo. Pero esa no es la verdad. Esa es la verdad, y por eso tienes que luchar. Exactamente. La verdad dice que tú no tienes por qué estar enfermo porque Jesús se llevó todas nuestras enfermedades en el madero. Exactamente. Entonces, y así como eso, todo en nuestra vida, nosotros estamos por encima de la realidad del mundo. Eso es caminar en lo sobrenatural, andar en lo sobrenatural. Es decir, cumpliendo la palabra. Cuando tú cumples la palabra, no te va a suceder absolutamente nada. Tienes la protección. El que habita al abrigo del Altísimo, como dice el Salmo, morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? Entonces, estamos protegidos en todo, pero eso hay que creerlo. La única manera que la palabra se cumple es cuando cuando te es revelada y tú la cumples con fe, creyendo lo que te está diciendo el Padre. Y nosotros, fíjate lo que dice, que estamos en el mundo en medio de lobos, pero que seamos prudentes como la serpiente, sí, que analicemos, que discernamos. Tenemos el discernimiento dado por el Padre para distinguir entre el bien y el mal. Tenemos que ser astutos como la serpiente, aparentemente mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente. ¿Y la astucia de dónde viene? ¿De una mente maquiavélica o de ser prudente en no enredarte con los asuntos de este mundo? ¿Por qué? Porque es que la gente vive enredada con todo. Bueno, si salió este último modelo de celulares, el iPod, ok, tenemos entonces ahora que cambiarlo. Pero si el que tienes está bien, no te está dando problema, ¿por qué lo tienes que cambiar? Para meterte en una deuda mayor. Si tienes un buen carro, ¿por qué tienes que cambiar el carro? Si el carro está bien, si no tienes ningún problema con el carro. Si estás viviendo en una casa donde hace 10 años, 15 años vives en esa casa, pero ya estás aburrido de la casa, pero no debes esa casa, la tienes paga, estás cómodo, ¿por qué tienes que buscar una incomodidad y por qué te tienes que enredar? Entonces, la persecución de la que habla las Escrituras no es contra nosotros. Por Dios, nosotros fuimos separados de la persecución. Separados. Somos un pueblo raro. Somos gente rara en medio de toda la maldad y la crisis que está el mundo. Mira, el mundo siempre ha estado en crisis. No creas tú que la crisis es ahora. Toda la vida el mundo ha estado en crisis. Pero toda la vida, desde que existimos, los hijos del Eterno sobre la faz de la tierra, hemos sido separados. Tómalo nada más con Noé, que hemos cogido esa historia, José Ramón, como si fuera un cuentecito de hada, de bobada, para enseñarle a los niños. El mundo estaba en persecución en aquel entonces de su propia maldad y perversión. Claro, el juicio del Eterno se hizo realidad. ¿Por qué? Porque los hombres activaron el juicio por causa de su perversión y su maldad. Te pregunto, ¿dónde estaba Noé? ¿Dónde estaba su esposa? ¿Dónde estaban sus 3 hijos y las mujeres de ellos? ¿Dónde estaban? Estaban separados, preservados, guardados, escondidos en la mano poderosa del Altísimo, en el plan y propósito del Eterno. Pero le había sido revelado a él. Y él obedeció, duró 120 años promedio, según las Escrituras, haciendo el arca. Imagínate tú que el Padre te mande a hacer a ti un arca o que te mande a hacer algo que tú en la vida has visto un modelo.
Ahí es donde se plasma el diseño del Padre Celestial sobre la vida de nosotros y nosotros construimos nuestra vida proféticamente hablando en base al diseño que el Padre nos revela para ser preservado. Sí, Tienes dos alternativas: o crees que eres preservado o crees que el diablo te persigue 24 horas al día. No, y es que la clave está en depender cada día menos del mundo. Es decir, por eso Del el Padre sistema quiere de este liberarnos de las deudas. Tenemos que cancelar todo lo que podamos, depender menos del mundo y depender más de la mano poderosa del Eterno. Altísimo, ¿no? Hemos hablado muchas veces sobre eso, de que estamos en esa nueva temporada en que el Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué significa adoradores que le adoren? No es que estén cantando todo el día, sino que le obedezcan, que caminen dirigidos por su espíritu. Exacto. Entonces, en esa etapa estamos en que tenemos que depender de Él, el pueblo de Él, sus hijos, tenemos que depender plenamente de su mano poderosa para poder conquistar nuestro territorio, para poder cumplir nuestro propósito aquí en la tierra, como le sucedió, y repito 1000 veces eso, a Josué y a su pueblo cuando entró a la tierra que fluía leche y miel, que tuvieron que depender plenamente de las estrategias dadas por el Padre y conquistaron la tierra prometida, Canaán, la conquistaron, pero con la obediencia, con obedecer todas las estrategias que parecían absurdas en un momento dado, como para tumbar las murallas, tocando la trompetica, etcétera, etcétera. Pero así el Padre se glorificó. Y esa es la única manera que nosotros tenemos para evitar que surta efecto en nosotros las persecuciones que van a venir. Exacto. Y con esto concluimos en esta mañana, en este pan maravilloso. O le tienes terror a la persecución o tú persigues al que te está persiguiendo. Es a lo contrario. Tú tienes que abrir tu corazón, hermano, y darle gracias al Padre Celestial, porque en medio de toda la persecución que ha existido desde Adán hasta nuestros días y hasta los días finales del proceso del ser humano sobre la faz de la tierra, va a haber persecución, pero tú no eres parte de eso. Tú estás preservado, escondido en el hueco de la mano del Santo de Israel, del Creador de tu vida. Puedes disfrutar de la vida. Ahora, ¿cómo hago yo para librarme de ese pensamiento? Pues simplemente meditándolo y simplemente tomando una decisión y sabiendo que nuestro Rey, el Creador de nuestra vida, decidió guardarnos en un huerto independientemente de lo que pase allá afuera. Tú verás si disfrutas en el huerto o si sigues atribulado. La decisión es tuya, te dice el Eterno. Pero yo te sugiero que disfrutes de la vida, que le des valor a cada día y que hagas celebración y fiesta en agradecimiento a la preservación del Dios eterno, porque vives en un arca creada por el Padre Celestial y ahí la provisión es abundante. Que la paz del Santo de Israel esté contigo. Gracias a todas las personas que han entrado esta mañana para escuchar este pan diario. Por favor, les pido que lo envíen a sus redes sociales, a sus amistades, a sus amigos. Envíenle esta palabra, porque no permitamos, o colaboremos más bien, para que otros no permitan el terror, el pánico, la angustia y sobre todo la falsedad de lo que está allá afuera tratando de bombardear nuestra manera de pensar. Que tengas un día hermoso y que disfrutes de este pancito que descendió del cielo con un cafecito muy calientito. Que la paz del Santo sea contigo, con tu familia y lo que tú representes. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana, pero tengo noticias que darte. El día de hoy continúan los cursos que empezamos la semana pasada. ¿Dónde tienes que ir para inscribirte? Urgente, pero urgentemente es hoy que tienes que inscribirte en la mañana. No esperes la tarde a www.mypanglobal.org. ¿A dónde, profeta? www.mipanglobal.org. Tienes que inscribirte en nuestra página. Ahí están los cursos que estamos dando lunes y martes en este diciembre. Estamos dando este curso hasta mediados de diciembre, extraordinario, así que no puedes faltar a estos cursos. Y obviamente entra a la librería virtual donde está todo lo que nosotros enseñamos. Ahí está digitalmente para que tú lo bajes a tu iPod, a tu tablet, a tu computadora, al celular, a donde tú quieras, para que tú puedas oír lo que el Padre quiere decirte a través de nosotros cada día. Que la paz del Eterno esté contigo y nos vemos mañana. Bendiciones.